Whenever I'm walking on a bridge, something very high out here, jump. If I see a car, jump in front of the car. I would have thoughts like if I had a gun, I would shoot myself. So I couldn't understand because I never in my life, I'm 41 years old, never in my life have I gone through anything like this. Espíritu Santo, que las puertas de tu liberación se abran ahora mismo. Que tu poder de liberación descienda ahora mismo. Descienda ahora mismo. Descienda ahora mismo. Recibe tu liberación. Recibe tu liberación. Recíbela en el nombre de Jesucristo. Mi nombre es David y estoy conectado desde Ciudad del Cabo, Sudáfrica. La persona a mi lado es mi esposa, Patricia. Todo comenzó en el año 2024, el pasado enero, cuando fui a realizar un trabajo a tiempo parcial para uno de mis clientes. Cuando fui a hacer el trabajo, tuve la sensación de que no debía ir, pero ignoré ese sentimiento, fui a hacer el trabajo de todos modos. Después de realizar el trabajo para el cliente, al día siguiente comencé a experimentar dolores de cabeza, fuertes dolores de cabeza, y esos dolores de cabeza se sentían como si hubiera esta grave inflamación en mi cabeza. Ignoré los dolores de cabeza durante 1 o 2 semanas, y después de 1 semana o 2 comencé a sentirme extraño. Por ejemplo, cuando estaba de pie, no podía quedarme quieto. Sentía como si mi cuerpo se moviera. Comencé a tener pérdida de memoria y comencé a tener algo así como fatiga y sentía como si algo me empujara. Entonces un día fui a una tienda llamada Macro, aquí en Sudáfrica, para comprar un cartucho de tinta para nuestras impresoras en el trabajo. Cuando entré a la tienda, simplemente me desmayé. Cuando me desmayé, sentí que iba a desplomarme por completo. Pero de repente recibí fuerza y me puse de pie. Luego llamé a mi esposa, le dije a mi esposa, algo está muy mal conmigo, necesito ir a ver a un médico. Al día siguiente fui a ver al médico. Después de ver al médico, me recetó un medicamento. Guardé los contenedores porque creí que un día como este vendría para dar mi testimonio. Entonces, si pueden ver aquí claramente, mi nombre se ha desvanecido un poco. Mi nombre está escrito en ellos. Así que el médico me recetó estas pastillas. Eran 14 pastillas y me recetaron que debía tomarlas durante 2 semanas. Y este era de 40 miligramos. Y se suponía que debía tomar 2 pastillas cada noche antes de dormir durante 2 semanas. Tomé estas pastillas, estos contenedores están vacíos y terminé las pastillas. Cuando terminé las pastillas, por la mañana, al despertarme, comencé a tener serios pensamientos suicidas y depresión. Me despertaba y preguntaba, ¿qué podría ser esto? No pude entenderlo. Cuando llegué al trabajo, mi situación seguía siendo cada vez peor. Pero el 5 de marzo, la situación empeoró aún más. El 5 de marzo, llegué al trabajo y simplemente no sentía fuerzas. Sentí que me iba a desmayar y llamé nuevamente a mi esposa. Dije, necesito ir a ver al médico otra vez, porque ya había terminado de tomar las pastillas hacía 2 semanas y no hubo solución. Entonces solicité ver al mismo médico porque es una Mediclinic donde hay muchos médicos. Antes de ir al médico, solo para recuperarme un poco, fui a un centro comercial con mi esposa para depositar algo de dinero. Cuando llegué al cajero automático, no sabía cómo operarlo. Recuerden, soy alguien que utiliza regularmente cajeros automáticos, depositando dinero sin computadoras. Pero ese día no pude depositar ese dinero y me quedé frente al cajero automático preguntándome qué podría estar mal. Pero finalmente pude depositar el dinero. Fui a ver al médico. Cuando entré al consultorio del médico le expliqué, doctor, me siento muy raro.
Tengo pensamientos suicidas. Me olvido de las cosas. Solo me levanto, voy a la cocina a buscar algo. Inmediatamente llego y no recuerdo qué estoy haciendo allí. No recuerdo nada y tengo depresión. No tengo ningún deseo de hablar con nadie. Simplemente quiero estar solo. Y este no soy yo. Entonces él estaba visiblemente preocupado. Me dijo, David, ¿quieres que te recete las mismas pastillas? Dije, no, no quiero esas pastillas otra vez. Él dijo, está bien, te recetaré algo más. Me dio un pequeño papel. Fui a la farmacia y me dieron pastillas para la depresión que no tomé. Las pastillas todavía están aquí, todas. Y empecé a sentir algo más. Temor, ansiedad. Llegué a casa, estaba sentado a punto de desayunar y me di cuenta de que no podía permanecer sentado en un mismo sitio ni siquiera 10 segundos. Eso me pareció muy extraño. Di unos mordiscos y me puse de pie. Fui a la habitación, regresé, intenté comer, me levanté y me quedé en la cocina. Y mientras estaba allí, comencé a escuchar voces. ¡Corre! ¡Corre! Otra voz me decía, no, no corras. Oía otra voz que decía, grita. Otra voz decía, no grites. Estaba muy confundido, sentía que estaba perdiendo la cabeza. Y por la noche tenía insomnio, no dormía. Recuerdo que un día dormí alrededor de las 9 y me desperté con este tormento de pensamientos suicidas. Revisé cuánto tiempo llevaba durmiendo. Eran las 9:15. Dormí solo 15 minutos y eso me dio mucho temor. Por la noche me despertaba, bebía agua, no podía quedarme quieto en la cama y al mismo tiempo no podía dormir. Así que estuve sentado en mi cama hasta la mañana siguiente. Y estos pensamientos suicidas, cada vez que caminaba sobre un puente o algo muy alto, oía, salta. Si veía un auto, oía, salta adelante del auto. Tenía pensamientos como, si tuviera un arma, me dispararía. Así que no pude entenderlo porque tengo 41 años y nunca en mi vida había pasado por algo parecido a esto. Un día mi jefe vino a visitarme porque estaba en Johannesburgo y me dijo, David, quiero comprar un camión. ¿Podrías acompañarme para ayudarme con la selección del camión? Salí con él y fui a la empresa donde venden los camiones y estacionaron 4 camiones al lado de un cable eléctrico, una cerca eléctrica. Y mientras miraba estos camiones seguía diciendo, David, ¿está bien este? Como estaba bajo una grave depresión, aceptaba todo lo que él me decía, ni siquiera estaba dando mi opinión. Entonces cada vez que decía, David, ¿es este bonito? Dije, sí, es bonito. Este David, creo que es mejor. Estuve de acuerdo con él, sí, creo que es mejor. Y luego me agarré a un cable eléctrico con corriente, lo que me electrocutó muy gravemente. Y cuando me electrocutó, grité y salté. Y me miró y me dijo, David, ¿qué pasó? ¿Te dio una descarga? Dije, sí. Y me dijo, ¿estás despierto ahora? Así que ni siquiera me di cuenta de que mi jefe se dio cuenta de que había algo mal conmigo. Entonces decidí, no, necesito la intervención de Dios. Me comuniqué con God's Heart TV. Envié una solicitud de oración explicando todo lo que estaba pasando, la depresión, el insomnio, la ansiedad. Y me uní al servicio de oración interactiva en abril. Durante el servicio de oración interactiva, no vomité, no me manifesté, pero sentí el amor de Dios. Y después de orar por todos, incluyéndome a mí, comencé a experimentar algo maravilloso. Los pensamientos suicidas todavía estaban allí, la depresión todavía estaba allí, la ansiedad todavía estaba allí, pero comencé a sentir este gozo y este amor, como si alguien me los estuviera derramando. Cada vez que escuchaba la voz de suicidio y depresión y ansiedad, este amor siguió aumentando, tanto que sentí que apagaba o callaba la voz de la depresión, la voz de la ansiedad, la voz de los pensamientos suicidas, y comencé a estudiarlo. Me di cuenta
de que cada vez que me enfocaba y pensaba en estos pensamientos suicidas, depresión y ansiedad, me dominaban. Llegaron a ser tantos, pero cuando me enfoqué en ese amor y ese gozo, se apagaron. Entonces le dije a mi esposa, desde la oración, estoy sintiendo este gozo y este amor. Cuando me enfoco en este amor, esos pensamientos suicidas y la depresión desaparecen. Luego empecé a cambiar mi enfoque. Leí la Biblia. Empecé a pensar en cosas celestiales. Todo el tiempo forcé mi mente a pensar en cosas celestiales. Pensé y medité en la palabra de Dios. Cuanto más lo hacía, más se calmaban los pensamientos suicidas, más bajaba la depresión, más bajaba la ansiedad. Luego, el insomnio desapareció por completo y pude dormir. Después de un tiempo, los pensamientos suicidas desaparecieron por completo. Me quedé con depresión, pero no fue fuerte. Y luego, durante el servicio para el Año Nuevo, el hermano Chris dijo algo. Si Dios ha quitado algo en tu vida, ha hecho un milagro en tu vida, no esperes hasta que todo haya desaparecido. Testifica, envía ese testimonio de lo que Dios ha hecho por ti. Me dije a mí mismo, está bien, todavía me siento deprimido, pero el insomnio ha desaparecido. Los pensamientos suicidas han desaparecido, así que voy a enviar mi testimonio. Así que envié mi testimonio de liberación de pensamientos suicidas. Pueblo de Dios, después de enviar mi testimonio de libertad de pensamientos suicidas, en pocos días la depresión desapareció por completo. Y hoy estoy aquí, libre de pensamientos suicidas, libre de depresión, no tengo insomnio, no más ansiedad. He vuelto a ser yo mismo por la gracia de Dios. Y mi relación con Dios pasó a otro nivel. He aprendido a confiar en Dios. He aprendido a dejarle todo a Dios. Fui puesto en un rincón donde tuve que ejercitar la fe, porque sabía después de algunas experiencias de entrar y salir de hospitales y médicos, llegué a una fuerte conclusión. Ninguna ayuda humana podría ayudarme. Tuve que empezar a actuar con fe, me gustara o no. Solo tuve un pensamiento para Jesús. Y eso llevó mi relación con Dios al siguiente nivel. Gracia y paz a todos. Ya lo explicó todo. Fue aterrador. Fue terrible. Al principio no me lo contó. Lo pasó solo. Pero como esposa me di cuenta de que algo andaba mal, porque veía en él a alguien más, alguien que no reconocía. Sus ojos simplemente cambiaron y él subía y bajaba, incapaz de quedarse quieto. Esa parte me estaba asustando porque lo miré sin saber por lo que estaba pasando. Él es el que siempre es fuerte, quien sería capaz de cuidarme cuando yo no estuviera bien, pero en ese momento me sentí impotente porque no sabía cómo hacerlo, no sabía cómo ayudarlo. Pasó por eso durante un tiempo. Y luego me explicó por lo que estaba pasando. Estaba muy asustada. Recuerdo que estaba de pie junto a una estufa cocinando. Simplemente cerré los ojos y dije, por favor, Dios, ayúdame a saber cómo cuidarlo. Ayúdame a estar ahí para Él, como Él siempre está para mí. En enero, cuando empezó esto, entraba y salía a médicos, a clínicas, a hospitales. Él salía sin decirme a dónde iba. Él simplemente tomaba la llave y salía. Cuando regresaba, regresaba con cosas que no eran necesarias. Estaba gastando dinero de una manera que no era normal para él. Un día estaba en el médico y al día siguiente en la clínica o en el hospital. Recuerdo que hubo un día específico, creo que era alrededor de las 9 de la noche, y él simplemente se puso de pie. Le pregunté, ¿a dónde vas? Él dijo, voy al hospital del día. Le dije, pero son las 9, no puedes ir allí. Y él dijo, me voy. Y entonces lo dejé ir.
Me mantenía informada todo el tiempo cuando estaba allí y luego finalmente regresó. Cuando regresó al día siguiente, dijo, voy a volver al médico. No sabía cómo ayudarlo, ni siquiera sabía si debía detenerlo para decirle, lo que estás haciendo está mal, porque sabía que estaba pasando por algo. Gastó todos nuestros ahorros. Ahora, por la gracia de Dios, Él es el mismo. Es normal. Incluso ha ganado peso porque durante ese tiempo perdió mucho peso. Pero ahora ha vuelto a ser el mismo y todo está bien. Y todo lo compartimos por la gracia de Dios. Antes de dar mi consejo, me gustaría decir que soy socio de God's Heart TV y me gustaría animar a los espectadores de todo el mundo que todo esto es posible. Los testimonios, lo que vemos en Internet, es posible por la gracia de Dios a través de los socios y los que trabajan en God's Heart TV, el equipo de God's Heart TV. Así que quiero animarte a que te conviertas en socio de God's Heart TV y ayudes a compartir el Evangelio en los 4 rincones del mundo, porque hay muchas personas que necesitan escuchar la palabra de Dios y al convertirte en socio puedes ayudar a difundir el mensaje aún más. Mi consejo, quiero decir que con Dios todo es posible. No hay nada demasiado difícil para Dios. Pensé que era mi final y lo mencioné durante mi testimonio. Pensé que era el final de mi vida porque no veía otra salida. Pero Dios apareció y me demostró que no hay nada imposible. Así que quiero animar a los espectadores de todo el mundo. Cualquier cosa que estés pasando, no importa lo grande que sea, no magnifiques tu problema por encima de Dios. Cree que Dios removerá ese problema de ti. Así como quitó el mío, quitará el tuyo y te dará paz de corazón. Gracias, Jesús. Mi hermana, ¿hay algún consejo que te gustaría dar a los espectadores? Les aconsejaría que entreguen todo a Dios. Para Dios, todo es posible. Lo que no podemos hacer nosotros mismos, Dios lo puede hacer por nosotros.